Buenos días, estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Ayer estuvimos leyendo y comentando parte de lo que es el último pasaje, que va desde el versículo 31 hasta el final. Vamos a leerlo hoy una vez más, desde un poquito más atrás, desde el 27, y así hacemos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo y comentando, y terminamos de explicar el último pasaje. Entonces, Hilda quiere leer desde el versículo 27. Amén. Amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Muy bien. Bueno, pues decíamos estos días que este pasaje es clave en el Evangelio. Tenemos más o menos en la mitad y responde a la gran pregunta de tanto de Marcos como de todos los evangelios y en realidad de la Biblia, que es: ¿quién es Jesús? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús? Y aquí vemos que el propio Señor está interesado en saber qué es lo que sus discípulos dicen de Él, ¿no? ¿A qué conclusión han llegado? ¿Cuál es su fe? Tenemos la declaración de Pedro, que le dice a Jesús que Él es el Mesías, ¿no? Que es lo que significa Cristo. Dice: tú eres el Mesías. Mateo lo ampliaba un poco. Decía: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús pues confirma esa respuesta, y acto seguido, que esto es lo que empezábamos a ver ayer, Él va a explicar a sus discípulos acerca de su misión, ¿no? Jesús, ¿a qué había venido? Entonces les habla de la cruz. Les habla, como vimos en el versículo 31, que le era necesario ser desechado, rechazado, sufrir mucho, morir en esa cruz y después resucitar, ¿no? Entonces ayer veíamos cómo esto era muy chocante para los que le escuchaban, porque el judío por lo general pues tenía este concepto de Mesías como de un rey que venía para establecer el reino de Dios,
y liberarlos a lo que es la nación de Israel de la opresión romana, pues por medio de la espada, ¿no? Entonces, claro, no les cabía esto de que, ¿cómo es que, qué es esto de que el Mesías tiene que morir? Entonces es cuando Pedro reprende a Jesús, ¿no? Eso también lo veíamos ayer en el versículo 32. Y en el 33 Jesús reprende a Pedro. Le dice que él está dejándose llevar por la influencia del que se opone a Dios, la influencia de Satanás, ¿no? Jesús había venido con esa misión y tenía que cumplirla. Ahora, fijaos, partiendo de aquí, de más o menos de donde lo dejamos ayer, vamos a leer una vez más el 33. Sí, adelante. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uh-huh. Fijaos que ahí están Jesús y Pedro en privado, podríamos decir, aparte, ¿no? El versículo anterior nos dice que Pedro le tomó a Jesús aparte. Entonces los discípulos han quedado a cierta distancia, a la vista, ¿no? Y Pedro ha tomado al Señor aparte, ¿no? Para decirle, oye, no, esto de la cruz nada, ¿no? Esto de morir, de sufrir. Y entonces la respuesta de Jesús es muy contundente, ¿no? Dice que reprendió a Pedro. Pero cuando lo hace, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál es el detalle que registra aquí Marcos en cuanto a quién o a quiénes estaba mirando Jesús cuando reprende a Pedro? A los discípulos, ¿no? Podemos imaginarnos ahí el cuadro, ¿no? Que está Jesús con los discípulos, le está explicando acerca de su misión, de sus sufrimientos. Entonces Pedro toma a Jesús aparte, ¿no? Y le dice, no, esto nada, ¿no? Como que esto de sufrir, de morir, ¿no? Entonces dice que Jesús se vuelve, mira a sus discípulos y entonces reprende a Pedro, ¿no? ¿Por qué pensáis que este detalle es importante? Esto de volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Porque con eso le quería expresar a ellos también, que si ellos seguían mirando a las cosas del mundo o a las cosas espirituales. Ajá. No sabemos hasta qué punto, porque claro, si están aparte, hasta qué punto los discípulos escucharon la reprensión de Pedro, no lo sabemos, ¿no? Pero el detalle de que Jesús mire a sus discípulos no está aquí por casualidad. Tiene algo para expresar. ¿Qué pensáis? ¿Por qué mirar a sus discípulos? Sí. Bueno, desde atrás dice, ¿no?, que comenzó a enseñar y todo esto. Pienso que puede ser porque el pueblo judío en general está esperando el Mesías, el Cristo. Y más atrás, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? Y creo que en otro lado le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. Puede ser que Pedro era una persona muy temperamental, ¿no? O sea, muy, como decir, volado, decimos nosotros, muy zumbado, ¿no? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. A ver, pero Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, porque puede ser tomado de dos formas. Tú eres el Cristo, él reconoce que él es el Cristo, pero estaban esperando a cuál Cristo, al que venía a pelear a espada y a destruir a los opresores, ¿no? Entonces puede ser que aquí en este pasaje que estamos viendo acá, él lo reprende, porque él le dice como que, maestro, o sea, no, tú no debes morir en la cruz, o sea, como que no, ese no es tu propósito es venir y libertarnos, pero a espada. O sea, vamos a venir a matar a toda esta gente y a acabar con toda esta gente que nos está oprimiendo, y para él, o para los judíos, ese era el Cristo que estaban esperando. No sé si... Salvaje, porque se va a hacer ¿Cómo? un Cristo salvaje. Salvaje.
Sí, porque él pensaba de pronto que era una persona que iba a llegar a combatir con la gente. Claro. Y como llegó, fue sumiso y fue dándole, guiándolo prácticamente. Y como lo vieron así, claro. yo pienso que debe ser. Sí, son... Para los judíos la imagen del Mesías era una mezcla de león y de cordero. Y ellos esperaban solamente al león. No se imaginaban esta imagen del ciervo. Sí, una buena ilustración, ¿no? Pero Jesús en ese momento, ¿de qué les estaba hablando? Les estaba enseñando sobre sus sufrimientos que vendrían, ¿no? Sobre el rechazo y la cruz a la que él se dirigía, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, la reprensión de Pedro, si lo vemos en términos carnales, pues era una oferta bastante apetecible, ¿no? Como no sufras, ¿no? Lo que había detrás, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el Rey, no sufras, no vayas a la cruz, ¿no? Entonces eso para la carne es muy apetecible, ¿no? Pero ya decíamos ayer también que Jesús había venido para ir a la cruz para salvarnos, ¿no? Por amor a nosotros, ¿no? Por amor a sus discípulos. Entonces fijaos, cuando Satanás por medio de Pedro, ¿no?, tienta a Jesús, Jesús lo que hace es mirar a sus discípulos, ¿no? Dice, no, yo he venido por amor a ellos, ¿no? Es como el novio que está haciendo un gran sacrificio por la que va a ser su esposa, ¿no? Y alguien le da como una oferta alternativa, entonces mira a su esposa, ¿no? Dice, no, yo por amor a ella estoy dispuesto a pasar por esto, ¿no? Y eso es lo que podemos ver aquí en Jesús, ¿no? Jesús mira a sus discípulos. Es como que fue por amor a nosotros que Jesús estuvo dispuesto a sufrir y a ir a la cruz, ¿no? Marcelo, ¿te habías levantado la mano? Sí, también iba a agregar que un poquito más arriba en la historia, Jesús había hablado con sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Eso está en el 8:15. Y ahora cuando le dice, estás poniendo las cosas en la mira de los hombres en lugar de poner la mira de Dios, es una ilustración de lo que él les había estado enseñando un poquito más arriba sobre la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Eso lo habíamos hablado también acá, que es esta levadura del sistema del mundo que nos envuelve. Bueno, ahora Jesús le da a él un ejemplo de eso. Se está poniendo tu mira en las cosas de los hombres en vez de Dios. Ese es el comentario que le hace Jesús a Pedro, ¿no? Cuando le reprende, ¿no? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por no poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, es que Pedro se prestó, claro, intencionalmente no, sin intención, ¿no? Se prestó para que Satanás se valiera de él, ¿no? Y por medio de él, pues, le ofreciese esa alternativa a Jesús, ¿no? Claro, porque sabía que iba a ser vencido por el Señor. Él iba a ir a la cruz a morir y lo iba a vencer, iba a salir victorioso. Entonces a Pedro lo que le hizo tropezar, lo que le hizo ponerse en manos de Satanás en esta ocasión, fue no poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podemos explicar en nuestras palabras? Esto de poner la mira en las cosas de Dios o ponerla en las de los hombres. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué podríais decir? Que tendríamos que tener una vida espiritual y no una vida carnal. Tenemos que seguir a la que Dios ha hecho por nosotros, para que podamos ser salvos. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir de qué significa poner la mira en las cosas de Dios?
es obedecer lo que está escrito, porque primero está Dios y después sí ya el mundo, pero entonces uno siempre se deja llevar porque algunos dicen, no, por decir, hablan de las iglesias, no, esa iglesia no es, la tal iglesia es la correcta, o sea, se refieren como a las iglesias, entonces no, de pronto también lo pone en duda, porque eso ha pasado. Tú has dicho una palabra importante que es primero, ¿no? Poner primero, ¿no? Aquí, ¿creéis que también aquí en esto que dice Jesús también tenemos aquí una enseñanza sobre cuáles deberían de ser nuestras prioridades como discípulos, ¿no? Es que primero la voluntad de Dios, ¿no? Primero viene Dios, ¿no? Después el mundo, ¿no? Después lo que... Claro, es que dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Dios tiene su propósito, tiene su objetivo, su voluntad, y el mundo pues tiene también sus ofertas, ¿no? Y muchas veces la forma de pensar del mundo, de la gente, pues no coincide con la voluntad de Dios, ¿no? Los objetivos de la gente en la sociedad pues no son en muchas ocasiones lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? ¿Qué era lo que Dios, lo que el Padre quería que su Hijo hiciese en este contexto? ¿Qué era? ¿Cuál era la voluntad de Dios para su Hijo? Él lo había mandado para que él pase por esto, para salvar al mundo. Claro, lo había mandado para que sufriera y fuera a la cruz. Esa era la voluntad de Dios para su Hijo. Y él era muy obediente, entonces es lo que deberíamos nosotros aprender, como de todas esas cosas y esa palabra, a ser obedientes por encima de lo que sea. Claro. Ahora uno podría pensar, bueno, ¿por qué el padre va a querer eso de su hijo? Porque ¿qué padre quiere ver sufrir a su hijo, no? Pero volvemos a lo mismo, es que él mandó a su hijo con ese fin por amor a nosotros. Por amor, sí. Porque ese era el medio de nuestra salvación, ¿no? Entonces, a veces el sufrimiento puede ser necesario, ¿no? Que hay un propósito mayor, un bien mayor que puede salir de eso que no nos gusta, ¿no? Sí, Tatiana. Yo no comprendo bien. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tenía que sufrir, tenía que pasar por todo esto, que experimentar el dolor, humillación y todo. No se podía hacer de alguna otra manera. No se podía. Es porque la justicia demanda que el crimen, el pecado, se pague, ¿no? Es como que tiene que haber un castigo, si no, no hay justicia. Tiene que haber una condena. Y lo que hizo Jesús fue recibir él en su propia carne la condena que nosotros, pecadores, merecemos. Si no, el pecado no puede ser perdonado. Si no, no se hace justicia. Si no hay castigo, para la maldad no hay justicia tampoco. Y precisamente por eso él tenía que estar encarnado, ¿no? Claro, él tenía que representarnos, ser un hombre. Claro. En relación a esto que dice Tatiana, en el versículo 31 dice que era necesario. Y la palabra necesaria en hebreo, bueno, más o menos se traduce al español, pero la palabra necesaria significa que forzosa o inevitablemente ha de suceder. Y eso es lo que quería Jesús mostrarles, que era la única opción. No había un plan B, esa es la forma de pagar por nuestros pecados. Eder, tú ibas a... Sí, es que hay mucho misterio, ¿no? Es difícil de comprender, ¿no? Pero yo lo que veo es que eso, lo que dice el hermano Marcelo, que eso tenía que suceder, porque de qué otra forma podemos pagar los pecados si somos carne, que somos pecadores. Sería como si Dios, la única forma sería como volver a exterminarnos a todos, porque no había ni un justo. Entonces, yo digo que la única manera, ese sufrimiento que
qué pasa Jesús? Para el perdón de nuestros pecados, porque es para salvar a la humanidad. Es difícil, ¿no? Pero si ni Dios nos va a juzgar, yo creo que ninguno nos vamos a salvar, porque somos pecaminosos. Constantemente estamos... primero hay que poner a Dios por delante y todo, ¿no? Pero a veces como que si se ve con Pedro que él está reprendiendo no a Pedro sino a Satanás, yo veo que ahí hay otro misterio. Él no está reprendiendo porque Satanás está como tentándolo y él le da la espalda y no se deja tentar. No es la persona sino otra persona que está hablando, tentando a Jesús para que su obra no sea lo que ha mandado el Padre, ¿no? Es tenaz, de verdad, tiene mucho misterio. Sí. Rosy, tú ibas a decir algo. A ver, desde el principio, cuando en el Edén Dios les dijo que podían elegir qué árbol comer, pero que si elegían el del mal, pues el árbol del bien y del mal, entonces Él les dijo que iban a morir. Desde ahí tienen una condena, tenemos una condena. Pues ellos eligieron el mal. Entonces desde ahí tenemos una condena de muerte. Entonces cuando cuando eso sucedió, pues Dios dijo que los echó del paraíso pero también Dios prometió volver y reconquistar al hombre. Un Salvador, ¿no? Entonces para eso tenía que enviar un Salvador. Él prometió un Salvador y ese Salvador era su propio Hijo, porque su propio Hijo era perfecto. Entonces Él empezó por ejemplo, con Abraham, con los israelitas y todo que fue su pueblo, ellos sacrificaban un animal, que ese animal pues vertía su sangre. ¿Qué es la sangre? Es un líquido. ¿Qué hacemos con las cosas cuando están sucias? Pues las lavamos con un líquido, en este caso es con el agua, ¿verdad? Entonces tenía que morir, que Él envió a su Hijo a derramar su sangre por nosotros. En ese tiempo en Israel, ¿qué hacían con los criminales? Los colgaban en una cruz. Allí los colgaban. Entonces por eso Él murió en una cruz, porque a todos los criminales los colgaban en una cruz. Entonces el demonio, cuando Pedro le dijo a Jesucristo que mire que dice, y miró a sus discípulos, y él le dijo a Pedro, no, apártate de mí, Satanás, pero no le dijo fue a Pedro, él le dijo fue a Satanás, él no estaba tratando a Pedro de Satanás. Él le dijo fue a Satanás, apártate de mí, Satanás, por eso miró a sus discípulos, como quien dice, yo no le estoy diciendo a él que él es Satanás. Lo que pasa es que, fijaos que el versículo 33 dice, reprendió a Pedro. Pues sí, porque él era, pero fue Pedro el que pero el que habló por Pedro fue Satanás ahí. Claro. Entonces, por eso yo digo que por eso miró a sus discípulos. Y tenía... ¿Ha terminado? No, está muy Bueno, sí. Rix, voy a tratar de complementar un poco lo que le dijiste a Tatiana. Si nos vamos al inicio, ¿verdad? Como habló la hermana Rosy, la naturaleza del hombre, venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado por la desobediencia. O sea, ahí no había otra forma y la única forma de poder acercarnos al Padre, tal cual, era por medio de Jesús, que fue lo que sucedió, que es lo que se ha venido conversando. Entonces, nosotros venimos de una naturaleza caída, pero en la actualidad, para nosotros poder acercarnos al Padre, lo único que debemos hacer es aceptar a Jesús y experimentar un nuevo nacimiento.
en el Espíritu, porque nosotros no podemos en nuestra carnalidad volver a nacer, y lo explica la palabra. Nosotros no podemos volver a nacer, pero en el Espíritu sí podemos volver a nacer. Y es cuando Dios en nosotros, ¿verdad?, nos vuelve a ser una nueva criatura y la luz de Dios y de Jesús comienza a brillar en nosotros. Realmente Dios nos invita principalmente a esto, y por medio de esto nosotros poder acercarnos al Padre y poder conocer el reino de Dios y todas sus bondades, pero no quedarnos en la puerta, sino ir más allá, porque el reino de Dios no es la puertica y acepté a Jesús y me quedo aquí en la puerta. Yo acepto a Jesús y puedo seguir avanzando y tener una relación con el Padre, porque eso es lo que quiere Jesús, mostrar una relación con el Padre, que fue quien lo envió. Sí. Bien, entonces, volviendo a la... Sí. ¿Sus discípulos comprendían bien de todo ese proceso? No. Parece que no. No lo entendían bien. Hasta que Jesús nos resucitó, no entendieron bien todo. Había el Espíritu Santo, no había... Es que Pedro, no había entrado en su vida. era una persona que era, digámoslo como yo, una persona que no era intelectual, ni era un filósofo. Pedro era una persona muy hablaba lo primero que pensaba, y era muy humano, digámoslo así, muy impulsivo. Sí, muy impulsivo. Siempre estaba hablando las cosas soltaba lo primero que, inclusive cuando fueron a llevar a Jesús le cortó la oreja a uno, era hasta violento. Sí, después, antes, todas estas cosas. Era la defensa que él quería hacerle al Señor. Claro, lo amaba. a forma de hombre. Sí. Bien, pues si volvemos a esta frase, ¿no? En versículo 33, cuando Jesús reprende a Pedro, que le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podríamos decir que Jesús espera de sus discípulos que, siguiendo estas mismas palabras, que pongamos la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Sí. ¿Espera eso Jesús de sus discípulos? Claro. Sí. Entonces, ¿espera Jesús de nosotros que le demos prioridad o que nos enfoquemos, vamos a decirlo así, que nos enfoquemos en la voluntad de Dios, en cumplir su propósito, por encima de lo que pues, este mundo presenta, ofrece, por encima de incluso de lo que a nosotros como seres humanos nos pueda apetecer? ¿Creéis que Dios espera o Jesús espera de nosotros que nos enfoquemos primeramente, principalmente, en cumplir con la voluntad de Dios? Claro, porque Él dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claro. Tenemos que vivir como una vida de la que nos espera. Bien. Ahora, ¿creéis que la voluntad de Dios a veces también viene acompañada de sufrimiento? Sí. También, ¿no? Claro. Ajá. ¿Significa eso que Dios quiere vernos sufrir? No. No. ¿Significa eso que Dios no nos ame? No. Por eso manda a su Hijo. Pero el sufrimiento que Dios permite puede traer como resultado un bien mayor. Claro. Sí, ¿no? Para nuestro bien. Tanto en nosotros como en otros, ¿no? El sufrimiento a nivel humano más injusto que ha habido nunca fue el de la muerte de Jesús, claro, porque Él era perfecto. Y sin embargo es el que ha traído el mayor bien de todos, ¿no? Que es la salvación de los que creen, ¿no? Bien, a continuación, versículo 34, vemos que ahora sí Jesús va a llamar, ¿no? Estaba ya aparte con Pedro, pero va a llamar a todos, ¿no? Nos dice aquí llamando a la gente y a sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús va a aprovechar esto para transmitir una de las enseñanzas más importantes que vamos a encontrar de la boca de Jesús, que es la esencia del discipulado, ¿no? Esto es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Esta es la actitud
que el Señor espera de todos los que nos hemos comprometido con Él para seguirle, ¿no? ¿Y cómo lo dice? Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esa expresión venir en pos de mí, ¿se entiende? En pos significa seguirle. Detrás, ¿no? Seguirle. Esa es la imagen que tenemos aquí, es de los caminos estrechos que solo pueden caminar en fila india, ¿no? Casi como que no pueden ir dos al lado, sino uno detrás de otro. Entonces ahí iría Jesús delante y el que va detrás de él, ¿no? El que está con él, el que camina con él, pues le sigue justo ahí detrás, ¿no? Ahora, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿podemos ver la equivalencia entre eso y ser discípulo? Es decir, Jesús está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? ¿Lo vemos eso ahí? Sí. Si alguno quiere caminar conmigo, si quiere venir conmigo, si quiere ser mi discípulo, entonces, ¿cuál es el requisito o los requisitos que pone aquí Jesús? Dice que hay que negarse. Niéguese a sí mismo y tomar la cruz y seguir adelante. Es decir, que ser discípulo de Jesús requiere cumplir con unos requisitos, ¿no? Que Jesús ha puesto. O sea, no se puede ser discípulo de Jesús de cualquier manera. Esa frase que quizá habéis escuchado, ¿no? De yo soy cristiano a mi manera, ¿no? Sí. O yo creo en Dios a mi manera, Sí. ¿no? Eso no es ser un discípulo de Jesús, ¿no? Porque Jesús puso requisitos, ¿no? Jesús tiene los brazos muy abiertos. De hecho, Jesús llegó a decir, eso lo leemos en Juan 6, llegó a decir, al que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? O sea, Jesús está dispuesto a recibir a todo el que acude a Él, pero pone unos requisitos, ¿no? A los que vienen a Él, Jesús los va a recibir y les va a explicar qué es lo que Él espera de ellos y quieren ser discípulos, ¿no? Entonces, la actitud que Jesús espera de sus discípulos es esta, ¿no? Lo primero que dice es niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto de negarnos a nosotros mismos? Pues negarse todo lo que al hombre en sí le gusta, a la persona le gusta. Por ejemplo, Dios dijo, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Todas esas cosas, pues a muchos les gusta. Entonces Dios dice, todas estas leyes, pues uno se las niega, se niega a sí mismo. Todo eso, entonces él puede seguir es un verdadero hijo de Dios. Y si no, pues no. ¿Negar qué es? Negar es decir que. A ver, decir no. Decirse a sí mismo, decir que no. No hago esto, no lo puedo hacer porque lo prohíbe Dios, porque no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo, negarse. En este contexto. Y dice, y seguir, y tome su cruz y siga. Sí. ¿Por qué? Porque tomar la cruz, eso va a ser difícil. Va a ser difícil dejar, por ejemplo, de hacer todo lo que Dios no es del agrado de Dios, es una cruz. No hacer, por ejemplo, a alguien que le guste cometer adulterio, no va a ser fácil para una persona no hacerlo. Dice, pues es que lo hago por esto, se inventa razones, motivos. Entonces eso va a ser muy difícil para él. Pues que me gusta mucho vivir tomando. No, va a ser difícil para él dejar todas esas cosas. Eso es negarse a sí mismo. Negarse, y va a ser tomar una cruz, porque no va a ser fácil dejar todas esas cosas que a Dios no le gustan. No es fácil. Fijaos, en este contexto Jesús estaba hablando de lo que
Él iba a pasar, ¿no?, de sufrimiento, de muerte, ¿no?, por amor a nosotros, para salvarnos y por hacer la voluntad del Padre, ¿no? ¿Podríamos decir que Jesús estaba como hombre negándose a sí mismo? Sí, él se negó. O sea, Él también era un ser humano. Y él también tenía deseos, cosas de tentaciones del mundo. Pero él no lo hizo, no tomó nada del mundo. Pues él dijo así: Padre mío, si te es posible, aparta de mí este cáliz. No era agradable para él que lo colgaran allá de ese palo. Entonces él le dijo: si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, pero hacer tu voluntad, le dijo. Pero sin embargo, él, como era la voluntad, se negó a sí mismo y dijo que sí, que se hiciera su voluntad. Ahora, ¿qué es lo contrario de negarme a mí mismo? ¿Qué es lo contrario? Hacer la cosa que a uno le guste, cualquier cosa, y no hacer lo que Dios me prohíbe. O sea, todo lo que me apetezca, lo que quiera, lo que me dé placer, todo eso, pues simplemente hacerlo, ¿no? Hacerlo. Sin medir consecuencias, sin pensar si eso está bien o está mal, ¿no? Es como, en el fondo, es como, la pregunta sería: ¿quién dirige mi vida? ¿Quién es el que manda? ¿No? Como si uno fuera su propio Dios. Claro, exactamente. Entonces, Jesús está diciendo a sus discípulos que para ser discípulo, para seguirle, necesitamos esta disposición, que ya no dirijo yo mi vida, sino que ahora la dirige Jesús, ¿no? Ya no soy yo mi propio Dios, mi propio Señor, sino que ahora recibo a Jesús como mi Señor. Ya no voy a hacer yo siempre lo que me apetezca, lo que yo quiera en ese momento, sino que voy a ver qué es lo que mi Señor quiere, y si eso choca con lo que yo quiero, pues voy a decirme que no a mí mismo para poder seguir a Jesús, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Esa es la actitud que le espera de todos sus discípulos. Sí. 2 minuticos. Yo también me tengo que retirar. El día domingo nosotros nos fuimos a Almería, que teníamos el día lunes la cita para el tema del asilo. Y bueno, sucedieron un evento, serie de cosas, ¿no? Pero voy a contar el regreso. Creo que le compartí a ellas el día. Cuando nosotros nos subimos en el autobús, Angélica, Uriel y yo, los tres, estamos los dos acá, y Angélica y Uriel juntos, y yo iba adelante, ¿ok? Y Angélica, que no tenía ni 5 minutos de haber comenzado el bus a andar, y me hace así, me dice, la persona de atrás como que viene tomada, y me está diciendo, o sea, como que me estaba diciendo algo, pero balbuceando, ¿no? Le dice: oye, señorita, algo así, ¿no? Pero sí estaba tomado el señor, porque olía mucho, mucho licor. Y le digo: si te sientes incómoda, nos cambiamos. Y ella me dice: sí. Yo: bueno, está bien, para que se sienta más tranquila, nos intercambiamos de lugar, ¿no? Y yo me quedé ahí sentado. Y empieza ese señor, primero comienza a decir, ¿no? O sea, yo lo oía, y decía: Dios esto, Dios aquello, y comienza a hablar de Dios, ¿no? Comienza a hablar de Dios, decía: Dios esto, Dios esto. Yo lo estoy oyendo, no digo nada. El hombre se levanta, se va al baño del autobús y comienza a gritar en el baño: ¡soy libre! ¡Soy libre! Y gritaba, ¿no? Así. Tranquilo. Estoy oyendo todo el escenario, ¿no? Y el hombre se viene y se vuelve a sentar. Y cuando se sienta el hombre, comienza a hablar. Ahí como que el hombre como que cambia, no sé, el hombre cambió. Y empieza a hablarme, o sea, comienza a hablar como una lengua extraña, no sé, o sea, extraña. No recuerdo, no he andado por el mundo para decir, pero no, era una lengua extraña, ¿no? Entonces el hombre comienza a hablar. Y comienzo a sentir en mi ser así, yo digo: Dios mío, ¿qué pasa? O sea, sí, comencé a sentir como una opresión en mí, ¿no?
sucede? Yo comienzo a orar, Señor Jesús, esto, empiezo a orar, Padre, en el nombre de Jesús, comienzo a orar, y ahí fue, y Angélica va adelante, el Señor va atrás, y era como una confrontación espiritual, porque realmente lo que estaba diciendo era algo espiritual muy real, y el Señor piensa, la persona comienza, ¿no? Bueno, y entonces en el nombre de Jesús digo, Señor, en el nombre de Jesús, echo todo espíritu y empiezo a reprender, ¿no? Y el hombre se calma. El hombre se calma. Como el hombre se calma, yo me quedo tranquilo y pongo la cabeza así y me recuesto. Ya había dormido Uriel venía a mis piernas. Y el hombre me hace así por el hombro. Cuando ya Uriel se duerme y yo estoy agarrando un poco del descanso, me hace así por el hombro. Y digo, Dios mío, Dios conoce mi corazón, cosa que a mí antes, pero era que yo estuviese durmiendo y me hicieran así, pero no así, o sea, que te hicieran, o sea, que uno esté descansando y la hagan así, pero fuerte, que te estremezca. Yo me levantaba, yo empezaba, o sea, eso me molestaba a mí mucho. Yo me levanto, yo volteo, respiro y me dice, la niña se durmió. Y respiro. Le digo, no es niña, es niño. Me dice, sí, se durmió, la niña. Me vuelve a decir por segunda vez. Yo vengo y le digo, no es niño, es niña, sí, está descansando. Y por tercera vez me dice, la niña está en paz. Y yo le digo, sí, es niño, el niño está en paz, él siempre está en paz. ¿Tú estás en paz? Y el hombre se me queda viendo así. Y entonces comienza a decirme, sí, a veces no, como que a veces Dios. Y comienza él una filosofía de vida, ¿no? Un enredo que tenía él mentalmente. Y comienza a hablarme. Y entonces comienza luego a hablarme primero de un Dios, lo voy a poner así en su nombre, de un Dios, el Dios del dinero, de Mamón. Él comienza a hablarme del dinero para tratar de cautivarme sus palabras. Me dice, si uno tiene 1 euro, yo duermo en paz. Si yo tengo 5 euros, yo duermo en paz. Y así comienza a subir la cifra y llega hasta 1 millón de euros, ¿no? Oye, 1 millón es un montón de dinero. O sea, para uno que no lo tiene, más es un montón de dinero, ¿sabes? Y entonces, y me hace la pregunta. Y me dice, si tú tuvieses 1 millón, ¿tú duermes en paz? Yo no le respondo, ¿no? Y él sigue hablando. Y como yo no le contestaba, el hombre se molesta y viene y me dice, ¿tus oídos no son dignos de mis palabras? Y comienza el hombre a seguir, ¿no? Y entonces yo vengo y le digo, disculpe, estoy esperando que usted termine para yo responderle. Y entonces el Señor ahí hace una pausa y se queda callado. Y ahí le voy a responder yo. Y yo vengo y le digo, todo esto que usted me acaba de decir va a depender, porque el dinero no es malo, le digo. Todo va a depender al Dios que usted le sirve. Y entonces viene y me dice, ¿y tú a qué Dios le sirves? Yo le digo, yo le sirvo a Jesucristo, al que vive y reina. Entonces viene y me dice, ¿a cuál Cristo? ¿Al que murió? Yo le digo, y al que resucitó. Y me dice, al que resucitó ayer, porque era lunes. Y me dice, al que resucitó ayer. Y yo le digo, sí, al que vive y reina, y vive por los siglos, le digo, ¿no? Y el hombre, oye, pero el hombre estaba que me agarraba por el cuello y me quería como estrangular. De verdad, o sea, estaba así como un toro ese hombre. Y entonces, claro, Angélica está adelante. Yo no sé lo que, o sea, en todo este contexto, Angélica me está oyendo, todo lo que está alrededor está oyendo. Y Angélica, entonces viene Angélica, me pone la mano, ¿no? Encima, así. Pero de verdad, Dios conoce mi corazón, yo estaba tranquilo. O sea, yo no le estaba respondiendo así con altivez ni nada. Ya iba a decirle algo más, realmente más tranquilo, o sea, tranquilo. Y Angélica me dice así como que no digas más nada, ¿no? Entonces, cuando ella me hace así, o sea, cuando Dios tiene el control de todo, en eso el autobús para. El autobús para, se sube una persona y esa persona que se sube se sienta al lado
del Señor que venía atrás de mí, molestando y hablando, digamos. Y fue que cuando el diablo quiere, viene y comienza a hablar con esta persona y le dice, oye, que venía hablando con el caballero de adelante, que Jesús, que esto, y el hombre como que no le importa, o sea, realmente el hombre no le prestó atención y le puso cara, entonces el hombre se tuvo que tranquilizar un poco. Más adelante se monta otra persona y resulta que empieza a buscar los tickets y dice, yo voy acá, porque vienen enumerados los puestos. El hombre ni siquiera le tocaba ese lugar. Él no iba ahí. Y yo dije, Dios mío. ¿Sabes? Y para concluir, cuando llegamos en la casa, me dice Angélica, ¿qué te voy a contar algo? Yo sí, dime. Cuando íbamos en el bus, que estaba sucediendo todo esto, hubo un momento que ella dice que cerró los ojos. Y ella dice que ella veía pasar al Señor, ¿verdad? Que pasaba por... Claro, porque esto lo hizo varias veces, físicamente lo hizo varias veces, y nos tropezaba y nos golpeaba así, ¿no? Como para... Pero en una de esas ella dice que ella cierra los ojos y ella como que ve al hombre y que ella veía que el hombre nos inyectaba algo. Primero venía y me inyectaba a mí, ¡paz! Y perdón que te diga así. Y luego venía y inyectaba a Angélica. Y que cuando él nos inyecta, yo me levanto y le digo, ¿qué nos ha inyectado? Y que comienzo a discutir con el hombre, como que nos ha inyectado algo, un virus, una cosa, ¿no? Dice ella. Eso me cuenta en la noche, cuando ya llegamos. Y yo le digo, Dios mío, tú estás entendiendo lo que tú viste, porque yo eso no lo vi. O sea, yo estoy orando, y realmente, yo entendí que ¿qué quería inyectar ese hombre espiritual en nosotros? O sea, él quería como llevarnos a nosotros a una contienda, llevarnos como un terreno de él. Y Angélica lo vio. Muy bien, bueno. Ahí está la cruz. Ahí la cruz que le tocaron. En realidad no te inyectó nadie, eso es como visión. Sí. Claro, pero físicamente hubo una conversa, porque eso sí pasó real. Nosotros conversamos y él me respondió, yo le respondí y fue esta, digamos, pero es que no estaba sucediendo solamente. Y cuando hubo una parada del autobús, Angélica se va y me dice, me está doliendo la cabeza terrible, horrible, pero que la cabeza se le iba, las venas aquí, las tenía así como hinchadas aquí, brotadas. Y yo le digo, Dios mío, yo digo, está bien, tranquila, vamos al baño, la agarro bien, le digo, vamos a orar. Señor, oramos en ese momento, nos subimos al bus. Claro, yo ahí ya no le pregunté nada porque iba adelante, pero cuando llega a la casa, que ella comienza a testificar esto, ella me dice, Rick, y después que oramos, a mí se me quitó el dolor de cabeza, pero así, o sea, no hubo dolor de cabeza. Entonces, ¿qué quiero? O sea, con el testimonio, ¿a dónde quiero llegar? Que realmente el Espíritu Santo da discernimiento de todo lo que sucede alrededor. Y el hombre carnal lo puede ver como algo normal. No estoy diciendo que uno camina en el tercer cielo, no, Dios me libre de esto. Pero si nosotros permitimos que Dios y el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, fluyan en nosotros, que es la paz, el gozo, la mansedumbre y todo esto que dice la palabra, el Señor en el Espíritu nos muestra y nos revela lo que sucede alrededor para que nosotros no nos hagamos. Y va esto, no nos hagamos al mundo, no comamos de las cosas del mundo. Y cuando digo no comamos de las cosas del mundo, no hablo de alimentos físicos en específico. Hablo de hacer las cosas que sabemos que son malas y perversas. A eso es lo que yo en ese momento... Un testimonio que dado disculpa haberles quitado tiempo. Que vale también para uno reconocer y tomar en cuenta que no estamos libres en ningún lado. Se nos presenta cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier mal espíritu. Ahí, como dicen, ahí la cruz que le tocó de llevar ese día. ¿Ya? Y yo, bueno, no sé, yo pienso a lo mejor tenía el mal espíritu. El Señor es el espíritu malo. Seguramente. Obviamente lo tenía. Es que está claro que era una cosa
algo malo se estaba moviendo ahí en ese bus, algo malo. Y gracias a Dios mi Dios le ha revelado a tu mujer que vio esa cosa mala con los ojos, claro, estaba ahí. Eso yo lo creo. Pero bueno, qué bueno que lo contrarrestaste con la palabra y con el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que no puede ese hombre con Dios. Muy bien. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi lucha no es contra la persona, mi lucha es espiritual, nuestra lucha realmente es espiritual. Yo lo creo de esa forma, no sé si yo lo creo de esta forma. Nosotros, antes de recibir lo material, en lo espiritual está. No sé si... Bueno, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos ido un poco de tiempo. Y ya pues mañana, si Dios quiere, continuamos comentando este pasaje y si podemos lo terminamos. Muy bien. Bueno, aquí paramos.